Continuamos en Hudson. Tenemos un problema y como cada 15 días. Yes. En uno de Los tenemos contados, ya hacemos contados. 14, 13, 12, Sí, 11, 10. Vamos tachando, que en realidad no son cada 15, es cada 14, porque la semana tiene 7 días. Es cierto. Tenemos uno de los momentos álgidos de la semana, que es la columna de nuestro queridísimo Gustavo Alonso, haciendo personas y personajes. Bienvenido. Bienvenido. Buen día, Gustavo. Buenos días. ¿Cómo le va, maestro? va? Bien. Bien. Andamos bien. Bien. Sí. Me pone un poco de buen humor el clima. Ay, ¿viste lo que es? Pero claro, muchacho. Yo estoy como muy miedoso igual con el tema de lo que va a ser el verano. Pero entonces cuando está así trato de disfrutarlo porque digo, hoy nos vamos. Mira, el verano va a estar completo. Sí, todo indica que todo va a ir cada vez peor en relación al clima. Sí. Así que yo creí te que del aconsejaría. gobierno, decía. Bueno, también, pero estamos hablando del clima. Viví tu presente y disfruta de esto. por eso Lo que viene va a ser por peor. eso vengo contento, Por digo eso, qué lindo vamos. que está afuera. Exacto. Es Peor así. ya pasó. No. Generalmente cuando dicen eso es que vienen soretes de punta. Sí. Bueno, hoy como la radio tiene columnistas de cine muy prestigiosos, Sí, señor. ganadores de Martín Fierros de Oro, Exactamente. decidí tomarlo por un lado lateral vinculado con un personaje del cine y con hábitos del cine que tiene que ver con el fin de los 90, los 2000, y es cuando todavía seguíamos a directores. Las películas eran de directores. De autor, Sí. digamos. De autor, pero inclusive las americanas, ¿no? Pero había algo ahí que hoy solamente David Fincher o Nolan, quedan pocos apellidos, el producto está por encima de los apellidos hoy. Y coinciden que esos autores tenían una identidad musical, ¿no? Era el momento en que nos comprábamos las bandas de sonido. Ay, por favor, qué gran Spielberg con John momento. Williams. Spielberg con John Williams, Woody Allen con el jazz. Woody Allen con el jazz. Si querés, el caso emblemático fue Tarantino, pero musicalizaban, digamos, Claro. ¿no? Sí, sí, pero sí. identidad pura tenían Spike Lee con la Claro. música negra, el rap y el blues, Lars von Trier, San Shimu con toda la poética musical japonesa para esas películas impresionantes. Y si tenemos el primer fragmento, esta es una película que se rueda en Arizona. Un tema de Iggy Pop. Y es Sueños en Arizona de Sí, señor. Emil Kusturica. Kusturica. La segunda vez que Kusturica se propone algo en Hollywood, ¿no? Es como la marca. Y una película, Sueños en Arizona, que tiene mucho de realismo mágico. No se entendió, la verdad, ese salto balcánico de él a Hollywood, pero la verdad que cuando le pusieron la plata, dijo, bueno, lo quiero a Johnny Depp, lo quiero a Jerry Lewis, haciendo un papel dramático. Si querés lo dejamos como cortina. Lindo, che. Kusturica fue un personaje emblemático de comienzos de los 90. Ajá. Nació en el 54 en Sarajevo, Yugoslavia. Sí, por en ese entonces momento Yugoslavia. Y estudió en la Academia de Artes Interpretativas de Praga. Hace primero un corto que se llamó Guernica y que gana el Festival de Carlo Vivari, que era un festival muy importante en esa época. Ahora bajó un poco, pero antes, no sé, Breve Cielo, de David José Con, ganó Ana María Picchio en los 70 o en Claro. los 60, mejor actriz. Era mirá. un festival importante de los europeos más del este. En 1981 filma su ópera prima, ¿Te acuerdas de Dolly?, con el que gana el León de Plata en Venecia como ópera prima. Y en el 85 filma Papá salió en viaje de negocios. Sí. Eso es lo que a él le da trascendencia internacional. Ajá. Era alguien que había ganado ya en Venecia con su ópera prima. Papá salió en viaje de negocios, gana la Palma de Oro en Cannes. Y ahí empieza una relación. Es la primera relación que él tiene con Estados Unidos. Y es la primera relación que establece con Argentina. En el video 2 vamos a ver
Norma Leandro. Norma Leandro. Disculpen, ¿no? Pero Norma Leandro en su prime. Sí. Sí. Ahí está, chicos. Qué momento. Qué momento. Está muy nerviosa. Norma Leandro sacando el sobre. God bless you. The official story. Ay, Dios mío, qué emocionante. por Ahí favor. está. Papá salió un viaje de negocios, perdió contra la historia oficial como película Ay, se no me pone la hablada, piel de gallina. no hablada en inglés, En con lo inglés. cual la primera vez que había ido a Hollywood Le recabió. sí, recabió. Entró la bala. no se copó y después cuando hizo Arizona Dreams tampoco Ay, se copó. Dios Ahí está Luis mío, mirá, Puenzo. Puenzo, súper La emoción es vive. porque lo extraño era que una actriz de la película ganadora esté leyendo Sí. Qué quiénes, locura, por quiénes Dios. son los... ¿Esto es 86? Esto es 85. 85, ok. Bueno, ahí Puenzo agradeciendo. Puenzo agradeciendo. Después sería tremendo lo que el ensayo de Alberto Fernández poniéndolo al frente del Inca fue como una cosa tremenda, pero es alguien que inclusive en cualquier reunión todavía tiene el rictus en la mano de tener como un Oscar. Un Oscar, sí. Todo el tiempo. Sí, bueno, yo sí ganaría un Oscar. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Lo interesante, actualización para Millennials, la historia oficial fue una película que rompió todo básicamente porque hablaba de una de las cuestiones que en ese momento todavía no se hablaban abiertamente respecto a la apropiación de identidades de bebés, Exacto, ¿no? O sea, la exacto. apropiación de bebés en la última dictadura. Y es una película que narra desde el costumbrismo argentino, justamente es esa situación, y que fue, digamos, un boom mundial porque era la primera vez la primera vez Argentina con un Oscar, ¿no? Ujú, exacto. Y además de todo lo que había sido, estamos hablando del año 85, o sea, ni siquiera se empezaba a discutir todavía, ni se llegaba, todavía se está discutiendo y por ahí cuál fue el impacto de la última dictadura militar en Argentina, Exacto, sí. no solamente en términos reales, sino que además en términos culturales, y esa es la primera película que de alguna manera sale a decirlo a todo el mundo, todas las miserias y, digamos, lo que había ocurrido acá en Argentina desde ese lugar. Claro. Una película que había fracasado de público hasta que no gana Hasta que no gana el Oscar, O sea, claro. la sociedad no estaba estaba copada con preparada. ir a ver ese tipo de películas. Ujú. Recién cuando hay algo tan impactante como el Oscar. Pero es cierto que la favorita era Papá salió un viaje de ¿Ah, sí? negocio, y porque Mira. había ganado la Palma de Oro en Claro, Cannes. claro. O sea, era un Todo indicaba que iba a ser era la un ganadora. joven director que había ganado el año anterior como ópera prima. Parecía que el Star System iba a ir Iba por a ir ahí, por ahí, porque no. básicamente cuando se eligen las películas de habla no inglesa es para terminar contratando a ese director y llevarlo, Llevarlo a otro lado. o sea, no pasó con Campanella porque ya trabajaba en Exactamente. Estados Unidos. En 1988 él filma Tiempo de Gitanos, que es la que trasciende acá y la que por primera vez incorpora música balcánica. Claro. Claro. Él ya formaba parte de una banda que se llamaba No Smoking No Orchestra, Smoking Orchestra, claro. en la que él era bajista. Ajá. Entre el 88 y el 90 él forma parte de esa banda con la que despuntaba el vicio cada tanto. Era la época, pensemos en que estaba también de moda desde lo musical. Peter Gabriel tenía un sello que se llamaba Real World, Claro. que ahí produjo a Cesaria Evora, a Nene Cherry, Y también la época de los Talking Heads. Exactamente. con David Byrne. Exactamente. David Byrne era el otro sello bien. que iba descubriendo Música del mundo. música del mundo. Música Es del mundo, y aparte te Las bateas de Musimundo estaba con música del mundo. y aparte era bueno porque había mucho disco con un tema de cada artista de Sí, cada país, sí, sí, ¿no? sí, Había sí, algo sí. ahí Tengo algo de eso en casa. de crisol de razas musicales. Tiempo de Gitano es sobre una película sobre la juventud que cruza el amor, que tiene estos elementos oníricos, mágicos, que son propios de la tradición gitana, digamos. O sea, los gitanos es muy fuerte lo que tienen con el tema de los sueños y con el tema de lo mágico. Ajá. En 1993 se va a Estados Unidos y filma Sueños en Arizona. Pero vuelve a su país y filma en el 3 la película más trascendente a nivel mundial, que es Underground. Underground, claro. Qué Maravillosa. tremenda película, Dios mío. Es tremenda. Es tremenda.
y acá está la marca musical de las películas de Kusturica. Estamos viendo un fragmento, ¿no? Un fragmento. Cosa hermosa esa peli, por Dios. Gente que Y las está en un composiciones- subsuelo. Esto que empezaste a hablar de lo musical, Sí. ¿no? Del CD, cómo uno compraba eso. La composición musical de la película. Esta, a partir de acá empieza una alianza con Goran Bregovic, que es Goran Bregovic. el músico. Ahí está. Sí, claro que sí. Se va a ver un pequeño fragmento en lo que estamos viendo donde va a aparecer la orquesta como Ay, qué cosa cosa hermosa. permanente y sacada a lo largo de toda la película, que es una comedia política con Sí. la Yugoslavia dividiéndose. Ahí están Maravillosa banda sonora. los músicos. Maravillosa. Ahí está. Goran Bregovic es Goran Bregovic y su orquesta de bodas y funerales, porque son los momentos más festivos de la tradición gitana. Es música para Es- dar pasitos cortos. Es inimaginable pensar en el éxito que tuvo, por ejemplo. Era tal el éxito musical que había por este tipo de bandas de sonido, que por ejemplo acá trascendió mucho antes la música de los espectáculos del Cirque du Soleil y nadie había visto el Cirque du Soleil. Totalmente. Porque justamente Claro. también en sus espectáculos trataban de incluir cosas de todos los países, de distintas técnicas, pero estaba esta cosa de la trompeta, el acordeón, estaba... Sí, sí. Es un tipo de música manija. Manija, Sí, allá para arriba, arriba. manija. Muy teatral, también la también. música. Muy yo la teatral. usaba mucho en teatro. Sí, exacto, claro. Sí. Bueno, se usa mucho en circo. Muy cirque, En claro. circo, O sea, sí. es la música que uno con el auto completamente cerrado supone que es la ideal para el malabarista en Exactamente. el semáforo o el que tira Totalmente. fuego, ¿no? Sí, Una sí, cosa sí, total. ahí. Bueno, con Underground vuelve a ganar la Palma de Oro en Cannes, convirtiéndose en uno de los pocos directores que gana 2 veces la Palma de Oro en Cannes con pocos años de diferencia, una década de diferencia él gana. Recomendabilísima película. Recomendabilísima. Yo volví a ver tiempo, o sea, Ah, qué lindo. siguen siendo entretenidas, que eso es lo que tiene, ¿no? Y el contexto político ahora es inentendible, tiene un gran final, que es una isla desprendiéndose un pedazo de isla que se va a la mitad de la orquesta. No, con una los burros poética. Y Sí, qué sí, sé sí. yo. Un nivel de poética. Para contar la política, digamos, Exacto. ¿no? Y para contar Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial Exacto. y ese estado de vivir en guerra, que hay gente que vive abajo en una ciudad subterránea, una Subterránea, casa claro. subterránea Sí, que creen sí. que están en guerra y, Ah, no, es increíble. y el negocio de la burocracia de hacerle creer eso a la gente que está ahí adentro. Fue muy criticado. A los serbios no le gustaba, Y bueno, ¿qué no querés le también? gustaba a nadie, pero él ahí es donde define entre lo que hizo con Sueños en Arizona y lo que Underground. Yo creo que se define como la mejor manifestación de realismo mágico en el cine, ¿no? Wow. O sea, si el realismo mágico es una hipótesis en la que hay algo de lo racional que está moviendo esos personajes y ese conflicto, pero El resultado, claro. la antítesis es que hay algo de lo fantástico que lo modifica. La síntesis está dada en lo que venía de la pintura y después de la literatura, eso es realismo mágico. Siempre mal adaptado, en general, cuando agarran obras de realismo Sí, mágico sí, y las sí, llevan al sí, cine. sí. Pero sí, que en esa dimensión, Sueños en Arizona, aparece un pez volando que no sabe, o sea, los niveles. Y no están porque sí, tampoco. Están bien justificados siempre. No es una decisión estética solamente, digamos. Exactamente. Decíamos que el primer contacto cruce de él con la Argentina fue en el 85-86, Sí. cuando pierde frente a Luis Puenzo la historia oficial. El segundo contacto con la Argentina también es medio fatídico. Entre el 93 y el 95 Menem manda cascos blancos como tropas de paz
pero ya que van para ahí, no vendemos No te- alguna. llévate ¿Te unas llevas armas. esto? Tenemos unos fierros. Tengo unos fierritos acá que Tenemos pueden unos andar, fierros. pueden andar bien. Haceme la Y segunda. vendió medio oficialmente a Croacia y ilegalmente a Bosnia-Herzegovina. Así que todo hacía suponer que Kusturica iba a tener mala onda con la Argentina. Pero claro, Claro, O sea, claro. pero claro. al final, ¿cómo lo van a criticar? Ahí, Si le guarda- vendió a los dos igual. Claro. Le vendió a los dos por igual. Exactamente. Bueno, como Leonardo da Vinci, que diseñaba fortalezas para defender Florencia y catapultas para invadir Florencia. El primero que venga y compre el Sí, prototipo, yo lo tengo Claro. armado. Desde la fórmula comercial es perfecto eso. Digamos. Exactamente. En 1994, entre este auge de la música internacionalista, se edita Casa Babilón de Mano Negra, que contiene un tema que se llama Santa Maradona, Sí, señor. que es el Qué tema que pedazo después de Maradona disco. y Víctor Hugo usarían para De zurda. En De Zurda. en De Zurda. Qué gran nombre para ese programa, ¿no? De Sí, Zurda. tremendo. Cerraba conceptualmente todo. Sí. En 1998 vuelve con el tema de los gitanos, hace Gato Negro, Gato Blanco, Negro, Gato con Blanco. los mismos actores, ya no con Goran Bregovic en la música, pero sí con muchos de los músicos de la orquesta de bodas y funerales. En el 2000, Ellen Underground hace una participación como actor, es un Ajá. tipo de casi 2 metros, Sí, gigantesco. rarísimo, que parece Sí. que está ebrio. Sí, sí, estaba ebrio. Bueno. Yo siempre que estuve sabe? convencida que O estaba puede borracho. estarle una cara muy extraña, con lo cual en el año 2000 Patrice Leconte lo convoca para coprotagonizar una película llamada Pasión de Amor, una película hermosa con Daniela Tuil y Juliette Binoche, Sí. Qué lindo, no que lo vi. están en una isla, un general medio desterrado a administrar una isla, con su esposa que está recontra embolada, y le mandan un tipo condenado a muerte, que es este tipo, donde ellas son una pareja hermosa, qué sé yo, y aparece que no habla francés, al que le empiezan a dar tareas, que Juliette Binoche trata de ser amigable, hay ahí como una cosa medio erótica en sus miradas, Sí. pero empieza a ser funcional en esa fortaleza, en el pueblo, entonces nadie lo quiere ahorcar a ese tipo. La verdad que nos vino... Ay, por favor, repetime ya. Nos vino bien. Pasión de Amor. Ok. Yendo, Está total. Juliette Binoche, debe estar en el afiche seguramente. Patrice Leconte había hecho El marido de la peluquera, La maté porque era mía, o sea, es un tipo que maneja las historias de amor no correspondido y de sufrimiento muy bien. Y en el 2001, esto fue en el 2000, Sí. en el 2000 hace algunas otras participaciones, lo empiezan a convocar un poco, que yo en el 2001 filma su primer documental que se llama Super 8 Stories, Sí. de su nueva banda, que porque él ya tenía el nombre, pasó a llamarse Emir Kusturica y la No Smoking Orquesta, y al que no Vamos. le gusta que yo cante, es un problema Chao. de todos Chao, ustedes, chao, porque, chicos. porque Que no lo escuche. están todos colgados de la gira mía. Exactamente. Eh, ¿Vos sos de mi culturica? No, yo Claro. soy. En el 4 está el tercer contacto que él tiene con la Argentina. Menos fatídico que los anteriores. Acá está la presentación cuando él viene. Viene a tocar. ¿Es la primera vez que venís? La primera vez en el 2001, hace 5 recitales en la trastienda. Ajá. O sea, viene por una sola fecha, hace 5. Bien. Después vuelve otra vez. Ahí se relaciona con ellos Me darás 1000 hijos. Empiezan las bandas que estaban Empiezan en ese esa, tipo de bandas como- orquesta. Exactamente. Es el que les abre un poco la sonoridad esa en Exactamente. Argentina. Sí, hablamos de lo balcánico. Yo no había escuchado la palabra balcánico. Balcánico hasta Kusturica. hasta Kusturica. Sí, estamos de acuerdo. Estamos Sí, de acuerdo. sí. Él es como un Gerard Depardieu, ¿viste? Sí, ¿No pero le me ves hace algo acordar de a una eso? actriz. Más en roto, realidad. porque Gerard Depardieu era lindo de joven. Este tipo arrancó ya chocado, parece. Qué tremendo fiestón un recital de esto. Sí. No. Su violinista es como la estrella Sí. de la banda. Con el violinista
cuando vinieron a hacer estas 5 fechas en la trastienda, recorrieron los lugares en los que transcurre la acción de Sobrehéroes y Tumbas de Sábato, porque son muy fanáticos ambos de Sobrehéroes y Tumbas y sabían todo de Ernesto Sábato, ya no de Borges. Eran más como... Sí. Y fueron a ver a excursionistas en el ascenso. O sea, estaban buscando una verdad que claro. no era muy lindo esta parte, pero todos estos hermosa, chetos que pagaron la entrada no es exactamente lo que yo estoy buscando de esta Buenos Aires. No es esto lo que queremos. Van a ver tango. Fueron a ver excursionistas, podrían haber ido a ver Nueva Chicago, pero era más hard, era más duro eso. Claro. Bueno, se amigó con la Argentina. Por supuesto, ahí... Se va a amigar más. Se va a amigar mucho. Él dice, no muchas personas nacen en un lugar tan rico y con influencias tan variadas. Refiriéndose en principio a la música gitana, ¿no? Joe Strummer de The Clash decía, tienen la música del pasado y del futuro todo en el mismo tiempo. Claro. Sí, Nosotros estamos entre los judíos, los griegos ortodoxos, la influencia bizantina, la melancolía turca y los elementos de la tragicomedia eslava. Todo. Y esto de la música gitana, que yo decía, el Cirque du Soleil, también está relacionado con lo circense. Tiene que haber alguna relación entre lo que escuchamos y lo que ocurre, porque es lo transhumante. O sea, es una música, es como decían, de pasos cortos, ¿no? Sí, no puedes estar tirado así escuchando No, esto. No. Por eso es un fiestón. Prendés la aspiradora, abrís el microondas, sí. Yo empezás recuerdo- a cocinar, cortás. Yo recuerdo tener la banda sonora en sí, de Underground, y Ajá. usarla en mi casa Claro, para hacer cosas. Exactamente. De pi a pa. Él filma en el 2004 La vida es un milagro y fue Sí. como su última película importante e internacional, porque ya empieza a convertirse en un músico. De hecho, lo siguiente que saca en el 2005 saca un DVD, digamos, que se llama Milagro en Buenos Aires, lanzado internacionalmente, que es sobre aquellos 5 primeros recitales en la trastienda, cuando llega, y el recorrido de ellos un poco por Buenos Aires. Él arranca como director primero, ¿no? Él es director. Él es director. Él era director de cine Claro. y tenía como hobby, tocaba en esa banda que ahora es de él. Claro, la música pasó primero un hobby. Era un hobby y realmente si uno escucha Goran Bregovic y la Orquesta de Bodas y Funerales, que es mucho más orquestal, digamos, Sí. pero de algún modo le afana. Es como si cuando hace Underground dijeron, bueno, yo ahora voy a hacer, todo yo voy a hacer Underground, voy a hacer los gitanos, voy a hacer la música, voy a actuar, voy a hacer todo. A partir del 2005 que edita este DVD, Milagro en Buenos Aires, se sella definitivamente su relación con la Argentina, básicamente porque conoce a quien él asocia con Gilgamesh, el inmortal, que es Diego Armando Maradona. Él se propone hacer la película de Maradona, Sí. comienza ahí, y en el 5 tenemos el fragmento más emblemático, Sí. el que más ha trascendido, pero es el que más le hinchó las pelotas a Maradona, que es el cruce entre Manu Chao, que lo cruza en una estación de servicio porque Kusturica viene al tren de la contracumbre del Alca, y Maradona, extrañamente, que él lo había seguido en Europa y qué sé yo, estaba como muy concentrado y como muy tenso. Entonces no quería, es otro momento, ¿entendés? Va a venir Fidel Castro, viene Chávez, viene estamos en otro. todo. Ese tren, ¿sabes que yo estuve en Mar del Plata? Yo en la contracumbre estuve, porque tengo muchos años encima. Y en ese momento, nada, había que ir a Mar del Plata. Era Claro, fue el no sí, Bush. Fue Esa- Bush es- hasta acá. es- Es el exactamente. no al Alca. Al carajo con el Alca. Claro, Claro, es eso. Alca al carajo, que no se firmaba, aparte porque Lula no lo firmaba, porque Sí. decía la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no somos una potencia, pero somos una economía mucho más fuerte, no es joda para nosotros. Bueno, finalmente él se va y su embajador firma a último momento, porque Sí. era la cumbre iberoamericana. Y la contracumbre es el famoso tren Sí. de la contracumbre, donde Viene Evo Morales, Un digamos. tren. O sea, es un No. acto de la concha de Tren la lora el que se Constitución. arma.
Él descubre a Evo Morales ahí, Kusturica, queda fascinado con la figura de Evo Morales y todo el tema de los pueblos originarios. Empieza ahí como él hace una asociación entre los gitanos y el movimiento indígena, ¿no? Un detalle de esto es que hay un link más cercano que es platense, y que es que el camarógrafo, uno de los camarógrafos, los múltiples camarógrafos que tuvo Maradona by Kusturica, que es esta película que se estrena en el 2008, es el cantante de Norma, Chivas Argüello, que viajó y estuvo embarcado con él, y que no está en esta escena donde hay varios que se cruzan en una estación de servicio casi accidentalmente, y Kusturica dice, bueno, es en esta porque el gordo no me va a dar bola, filmarlo nunca más. Y es el segundo link de Manu Chao con Maradona también, claro, que había hecho Santa Maradona cuando estaba con Mano Negra. En el 2000, bueno, ya empieza a ser una figura que cada 2 años viene a la Argentina o a estrenar la película. Es muy interesante lo que él cuenta de... Yo entendí lo que eran las estrellas cuando fui al Festival de Cannes y llegó Maradona. O sea, yo había estado en Hollywood, yo había filmado con Faye Dunaway y ver que viene una estrella de otra dimensión que las estrellas. Claro, no era. Está Maradona en cine, pantalón bermudas, haciendo jueguito. Es muy buena. Hoy teníamos mucho video, por eso no la traje. Pero la imagen es toda la prensa y todos los artistas, él en la alfombra roja con la pelota en la cabeza haciendo equilibrio, y la Claudia, Dalma y Janina al costado. Es una cosa como surrealismo, ya ni realismo mágico. Claro, es surrealismo. Sí. Qué hermoso. Entre las varias visitas, por ejemplo, en el 2010 participó de un foro que se llamó Basado en Hechos Reales, que se hace cada tanto, que creo que Cristian Alarcón es quien lo llevaba adelante. Hubo una mesa que se llamó la Mesa del 10, Cómo narrar a Dios, con Ezequiel Fernández Mur, Julieta Roffo, Juan Villoro y él contando todas estas cosas. Y ahí es donde confiesa que... A ver, ahí la producción nos está diciendo. Donde confiesa la mala onda que tenía Maradona y lo difícil que seguir a una persona. Fue muy duro porque fueron muchos años. Claro. Y lo que pasa es que él justo estaba copado con las cámaras livianas. Iba filmando, ya estaba acostumbrado a filmar el making of de sus propios recitales, estaba como copado con esa. Entonces ya era un montón, contrataba gente de todos lados. Claro. Qué hermosura. En el 2012 es el quinto link con Argentina. Hay una película que se llama 7 días en La Habana, que es una película coral. Sí, no, esa todavía no. Todavía no. 7 días en La Habana. Que hacen varios directores. Sí, Pablo Trapero dirige a Kusturica, haciendo de Kusturica, pero que no es Kusturica, es un director borracho. Balcánico que está en el Festival de La Habana, pero que es Kusturica. Entre nosotros. Yo creo que Trapero lo conoció en una fiesta y dijo: che, se llama Kusturiski. Sí. Sos muy filmable. Exactamente. Sí. Es un personaje, sin duda, obviamente. Sí, por supuesto, es un personajón. Él, cuando filmó con Maradona, dijo: hay un ingrediente único en una escala tan inmensa entre los gitanos, los indios, los indígenas norteamericanos y todos los pueblos que fueron sometidos y diezmados toda la vida, y aparece un talento que probó que son mejores que el resto del mundo. Y él era eso, un héroe como Gilgamesh. Él tiene todo el tiempo el tema de Gilgamesh. En su última visita a la Argentina, ahora sí, dice: tengo que hablar con el Pepe para hacer unas últimas grabaciones. O sea, siempre que viene con un equipo en el que está registrando. Preparado para filmar. No, y tiene gente acá asociada que va bien. Un conjunto de gente que lo supera ampliamente. Esto es increíble. ¿Esto en qué año fue? 2018. Es increíble. Fue muy intensa la actividad del presidente Mujica en esta jornada. Es muy hermoso. A esta altura yo no preciso plata, en absoluto. No preciso para vivir más de lo que tengo. Jamás pensamos que Pepe podía llegar a la presidencia. Él vine a registrar el último día del mandato de Mujica. Eso es lo que quería. No sería quien soy. ¿Qué motivo? Sería más fútil, más frívolo, más superficial.
La cultura es la cotidianidad de los valores con que nos movemos en la vida. Y eso es parte de la construcción de una sociedad mejor. Bueno, él se fascina con Mujica. Es una película que dialoga con Sueños en Arizona espacialmente. Claro. Se parece mucho más a eso que al tipo de personajes que se vuelve loco, porque también incorporar a Manu Chao en la película. Manu Chao es un personaje intenso, transhumante, medio gitano, argelino Claro. vasco. Es que por eso narran más o menos de la misma forma y se conmueven con lo mismo, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Hay algo, yo ahora lo asocio fuertemente como a la transhumancia y eso, y la característica que tiene él, que es alguien que también fue viajando internamente, porque su país se fue diluyendo, él se considera yugoslavo. Cuando su padre se hace musulmán y él se convierte al catolicismo ortodoxo, le dan un famoso premio. Bueno, tiene fotos con Putin, un tipo siempre muy puteado por sus posiciones, pero él, al igual que Oliver Stone, empiezan a encontrar en lo documental una forma de narrar personajes que son importantes y se cuelgan y prácticamente se hace documentalista. Él no vuelve a hacer la ficción. No vuelve a hacer ficción, empieza a ser una figura en la que hace del mismo, en que protagoniza y sigue con todas esas giras musicales donde hoy es más importante como músico, con la No Smoking Orquesta que ¿Y estos documentales los va musicalizando él también con su música? Sí, estos documentales ya directamente ya está, él está puesto, aunque por ejemplo el de Mujica es mucho más de observación, de Más seguir. formal, si se quiere. Es más formal. El Pepe Mujica no tiene la característica, él lo había fascinado Chávez también, no tiene la característica de Evo, de Chávez, de los uruguayos en general, no es como el resto de los países, pero a él le fascina eso. Cuando viene a la Argentina va a tocar a Córdoba, va a tocar a Mendoza, ha tocado en el sur, digamos, no es que hace un Movistar y se va, tiene como de subirse, él siempre viaja. La banda viaja en una combi y él viaja con su violinista porque siempre van a hacer de las suyas buscando algún datito y qué sé yo. Así que hubo un tiempo en el que el cine también fue música y nosotros comprábamos los disquitos, inclusive consumíamos música que te pasaban de una película que no viste. Totalmente. Exactamente. Y de eso se trata sí. las influencias. Para cerrar con un tema, el último disco de Louta, para mí el artista en escena más importante de los últimos tiempos, sacó un disco a principios del año pasado cuyo primer tema se llama justamente Kusturica. Quienes no sepan de qué se trata el tema, en la música aparece la herencia de todo eso que venimos hablando de los Balcanes hasta acá. Ay, Gustavo, gracias por Gustavo. todo esto, loco. Cerró con Louta el chabón, ¿eh? Una vez más lo ha hecho Gustavo Alonso. Muy bueno. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Siempre es lindo esto, la recomendación de ir a buscar esos directores. En este caso, a ver. Sí, no envejece y es una película que si ves un rato, está buenísimo. Sí, totalmente. O escuché la música. Sí, no, eso ni hablar, música. ni hablar. Y a mí me fascina porque hay, digamos, a pesar de ser culturas tan diferentes y dispares, hay un hilo conductor, ¿no? De esa cosa de una especie de potrero celestial de donde estos tipos se van encontrando, ¿no? Sí. Digo, porque es un raro Kusturica, ¿no? Pero tiene una sensibilidad para identificar, por ejemplo, una estrella, como vos decías, que fue Diego Armando Maradona, ¿no? Que también es kusturiquiana la vida de Maradona. Sí, claro. Termina dirigiendo Gimnasia. O sea, es para hacer una serie surrealista sobre su vida. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. ustedes, chicos. Gustavo Alonso Gracias. pasaba cosas con una persona, el personaje. No me saques, quedémonos un ratito con Louta. Dale. Enseguida venimos.